¿Se puede ver allí la diapositiva? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a empezar entonces. Recuerden que representamos la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, la Facultad de Economía y Administración del Centro Universitario Concepción. El tema que vamos a desarrollar es un tema que está agregado a lo que es desigualdades que vimos ya en las clases anteriores y corresponde justamente a un tema que se conoce con el nombre de valor absoluto. En el día de hoy vamos a desarrollar desigualdades o inecuaciones con valor absoluto. ¿Están pasando las diapositivas? Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver ejemplos de inecuaciones con valor absoluto. En la pantalla tenemos 4 ejemplos con valor absoluto y vamos a identificar que corresponde a valor absoluto por el hecho de que cuando tenemos una desigualdad aparecen barras verticales. Esas barras verticales señalan que la expresión algebraica está afectada a una nueva operación que la vamos a definir a continuación. Esa operación se conoce como valor absoluto. El valor absoluto simplemente corresponde a que lo que vamos a hacer es encontrar o transformar a un número negativo en positivo. Y a los números positivos los deja como está. Es decir, el valor absoluto está íntimamente ligado con un concepto de medida o de distancia, y esa distancia la sacamos con respecto al origen. Si vamos a la definición de valor absoluto en el apunte que había compartido para ustedes, allí dice claramente que la interpretación geométrica del valor absoluto corresponde a la distancia que hay al origen. Básicamente eso quiere decir que el valor absoluto lo que me proporciona es un valor numérico y representa una distancia. Como las distancias son valores numéricos positivos, entonces el valor absoluto lo que hace es transformar un número negativo en positivo y el positivo lo deja tal y como está. Bueno, le venía diciendo de que acá tenemos 4 ejemplos de desigualdades o inecuaciones en la cual está involucrado un valor absoluto. Vamos a observar que la variable que está dentro del valor absoluto, en un lado de la inecuación o de la desigualdad, y al otro lado hay una constante, es decir, un número. También podemos observar que la expresión utiliza los símbolos mayor, menor, mayor igual, menor igual. Y entonces cada vez que observamos esas dos características, estamos ante la presencia de una inecuación o una desigualdad con valor absoluto. Explorar cómo sería la solución. Bueno, vamos a una desigualdad básica del valor absoluto que es, por ejemplo, valor absoluto de x menor que 2. Esto que tenemos acá, que dice valor absoluto de x menor que 2, es una desigualdad básica, incluido el valor absoluto. Acá podríamos preguntarnos, ¿qué valores de x harían cierta la ecuación? Como estamos trabajando con una desigualdad, más allá de que estemos incorporando el concepto de valor absoluto, lo que vamos a encontrar como solución no es un único valor, sino un conjunto de soluciones, es decir, un conjunto de soluciones numéricas. Entonces, cuando surge este interrogante de preguntarnos qué valores de x harían cierta la ecuación, allí podemos responder lo siguiente. X igual a 1, 0, menos 1, un cuarto, un medio, 3 cuartos, menos un medio, menos 3 cuartos. Van a ver que en realidad
los valores que estamos marcando acá son valores que están comprendidos entre menos 2 y 2. ¿Qué valores harían falsa la ecuación? Bueno, ¿qué valores harían falsa la ecuación? Los valores que superan a 2 y los valores que son menores que menos 2. Si observamos la gráfica, que es lo que tenemos al final, es esto que tenemos marcado acá al final, fíjense que tenemos de menos 2 hacia 2. Acá decía valor absoluto de x menor que 2. Quiere decir que la distancia que hay al origen, hay 2 unidades al origen hacia la derecha y 2 unidades hacia la izquierda. Por eso decimos que es de menos 2 hacia 2. Eso que está marcado con rojo serían los puntos en donde la desigualdad satisface esta ecuación del valor absoluto de x menor que 2. Por eso es que los valores que habíamos marcado acá, 1, 0, menos 1, un cuarto, un medio, 3 cuartos, menos un cuarto, bueno, hasta llegar a menos 3 cuartos, son valores que están comprendidos en este intervalo abierto de menos 2 a 2. Todos los valores que están fuera de ese intervalo, es decir, que superan a 2 o que son menores que menos 2, son valores que hacen que sea falsa esta expresión, es decir, no son soluciones de esa ecuación. Veamos ahora el caso análogo, explorar la solución del valor absoluto de x mayor que 2. La pregunta sería, ¿qué valores de x harían cierta la ecuación? Bueno, si observamos gráficamente, los valores, valor absoluto mayor que 2 significa los valores que son mayores que 2 y los valores que son menores que menos 2. Es exactamente al revés que la expresión anterior. Por lo tanto, ¿qué valores harían cierta la ecuación? Y bueno, harían cierta la ecuación 3, 4, menos 3, menos 4, 5, menos 5. Es decir, todos los valores que estarían en la parte colorada hacia la derecha de 2 y en la parte colorada hacia la izquierda de menos 2. Y acá podríamos preguntarnos, ¿qué valores de x harían falsa la ecuación? Y los valores que harían falsa la ecuación serían los valores que están comprendidos entre menos 2 y 2, al revés que la diapositiva anterior. Y todo esto cambió por el solo hecho de cambiar el sentido de la desigualdad. Esa modificación hizo que cambiara justamente el conjunto solución. ¿Cuáles son los valores menores que menos 2? Mayores que menos 2 y menores que 2. Bueno, 1, 2, menos 2. Gráficamente tendríamos entonces que para los Profe, valores, ¿por qué hemos cambiado el sentido de la desigualdad? porque estamos explorando soluciones a ver qué sucede cuando tenemos que el valor absoluto de x menor que un valor numérico y ahora estamos viendo cuando el valor absoluto de x es mayor que ese valor numérico. Solamente para analizar qué es lo que sucede cuando es menor y cuando es mayor. Bien, gracias. Entonces, cuando es mayor que 2, significa que la solución, no es que cuando sea mayor que 2, cuando sea mayor que cualquier valor numérico, significa de que la solución va a estar superando a ese valor y va a ser menor que ese valor. Por eso es como que si tenemos un determinado valor y su opuesto, la solución va a estar hacia los extremos. Ahora bien, en la diapositiva anterior, vuelvo a la diapositiva anterior, dijimos que el valor absoluto de x era menor que 2. Eso significa de que va a estar comprendida entre 2 y menos 2 nuestra solución. Menor, la solución está comprendida entre ese intervalo. Cuando es mayor, la solución está comprendida en la parte
exterior de ese intervalo. Esas son las dos posibilidades que se Profe, dar dentro del valor absoluto. ¿Sí? esas son dos propiedades, ¿verdad? Esas son las dos propiedades que no recuerdo si les pasé los videos en donde hablábamos del teorema 1 y del teorema 2. Sí, sí nos ha pasado. Perfecto. Sí, esta es la explicación justamente del teorema 1 y del teorema 2. Profe, si fuera mayor o igual o menor o igual, ¿se puede dar? Pasa exactamente lo mismo. Si es menor o igual, significa que los valores, la solución estaría comprendida entre esos dos valores, incluidos los valores que están dentro de ese intervalo. Y si fuera mayor o igual que 2, serían todos los valores que están fuera de 2 y menores que menos 2, incluido menos 2 y 2. En eso es lo que cambia cuando decimos mayor igual o menor igual, que los incluye a los mismos valores. En cambio acá, como decimos mayor o menor que 2, incluye solamente los valores que están fuera o los que están dentro, pero no los valores límite, que en este caso es menos 2 y 2. Vamos a ver las propiedades para resolver las inecuaciones o desigualdades con valor absoluto. Y acá surge justamente la primera propiedad que, bueno, lo habíamos pasado a través de un video, vimos la demostración del teorema 1, que se llama teorema del menor o propiedad de menor, y establece lo siguiente. Si el valor absoluto de x es menor que un número a positivo, vuelvo a repetir, si el valor absoluto de x es menor que a y a es un número positivo, un número real positivo, entonces sucede que menos a es menor que x, menor que a. Ahí fíjense que este teorema, que se llama teorema del menor o teorema 1, como ustedes prefieran llamarlo, lo que establece es que transforma ese valor absoluto de x menor que a en una desigualdad, pero en una desigualdad triple, en donde tenemos que menos a es menor que x menor que a. Ya me da un intervalo acotado y en donde su extremo es el mismo número a y el opuesto a ese número a, que en este caso es menos a. Y allí tenemos ese intervalo. Esta propiedad del teorema del menor, voy a remarcar que es exactamente lo mismo si fuera menor o igual. Lo único que cambiaría es que ahora la desigualdad que formamos acá sería menos a menor o igual que x menor o igual que a. Es lo que se preguntaba por allí, preguntaba la compañera en la diapositiva anterior. Veamos la segunda propiedad, propiedad de mayor, o también conocido como el teorema 2. Ese era el otro video que habíamos compartido, que establece lo siguiente. Si el valor absoluto de x es mayor que a, con a siendo un número real positivo, entonces tengan en cuenta que ese a sí o sí tiene que ser un número real positivo. No puede ser un número negativo y ya vamos a ver por qué. Entonces, va a suceder de que x es menor que menos a, es decir, tomamos del opuesto de a todos los valores que son menores que menos a. Y o, perdón, acá dice o x mayor que a, es decir, tomamos ahora, si hemos tomado menos a, ahora tomamos a y todos los valores que superan a, que vienen a ser los extremos que están fuera de ese intervalo. Eso Profe, es ¿y qué pasa si lo hago al revés? O sea, ¿cambia algo? Por ejemplo, pongo x mayor a y del otro lado, en el teorema 2, ¿no? Y en el otro lado pongo x menor a menos a. O sea, lo pongo al revés. ¿Pasa algo? No, no pasa nada porque sigue cumpliendo las condiciones del teorema. Pero solamente cambiaría o sea, el sentido de las flechas de la gráfica, ¿no hay problema? Vos dijiste que pondrías x mayor que a. Claro, solamente pongo primero x mayor que a primero y x menor que menos a después, en el teorema 2. Pero estamos, Cambiaría ya el sentido.
no cambia absolutamente nada, ni siquiera la gráfica. Lo que pasa es que vos estás cambiando el orden, pero esa palabra que dice o no varía el hecho de que cambiemos la forma. Ah, bueno, gracias. Bueno, y ya habiendo visto la propiedad del teorema 1 y la propiedad del teorema 2, que son el teorema del menor y el teorema del mayor, vamos a observar algo para poder aplicar la propiedad que tienen que darse unos siguientes supuestos. El primero, el valor absoluto tiene que estar despejado. Eso significa de que cuando tengo un valor absoluto, aplico la propiedad del menor o la propiedad del mayor, ya no tiene que aparecer en la expresión algebraica las barras de valor absoluto. Por eso es que acá, por ejemplo, decimos, valor absoluto de x es menor que a, aplicamos la propiedad y ya no tenemos barras de valor absoluto. Ya directamente está la propiedad, menos a menor que x menor que a. O el valor absoluto de x mayor que a. Cuando aplicamos la propiedad, lo que encontramos son las expresiones de las desigualdades sin estar afectados a las barras de valor absoluto. Eso es uno de los supuestos. El segundo supuesto es que el número a, al otro lado de la desigualdad, tiene que ser inexorablemente un número positivo. ¿Sí? Acá decimos que el valor absoluto de x es menor que a. Fíjense que la condición es que a sea positivo. A puede ser cualquier número real, pero tiene que ser positivo. De la misma manera sucede para el teorema del mayor. El valor absoluto de x es mayor que a y a debe ser positivo. Te lo remarco eso porque a veces hay ejercicios en trabajo práctico en el que se pide que calculen el valor absoluto de una expresión algebraica menor que un número negativo. Cuando esto sucede significa que no admite solución. ¿Por qué? Porque no cumple los supuestos de las propiedades que se establecen acá en la diapositiva. Pero entonces ahí tendríamos que poner que no se puede resolver o así que no cumple las No, propiedades. no admite solución. Profe, hay Bien, que gracias. poner presente en el chat. ¿Cómo dijiste, por favor? Sí, hay que poner presente en el chat. Sí, poné tu nombre en el chat, por favor. Ah, bueno, no sabía. Bueno, vamos a un ejemplo. Este es un ejemplo sencillo de un valor absoluto incluido una desigualdad. Acá tenemos el valor absoluto de x más 5 menor que 8. Bueno, ¿qué voy a hacer con ese 5? Porque acá tengo la barra de valor absoluto. Sin embargo, tengo el 5 que está fuera de las barras de valor absoluto. Entonces, lo que puedo hacer y lo que recomiendo es que ese 5 que está positivo lo vamos a llevar al segundo miembro negativo. Entonces, cuando ya lo llevamos negativo, ya tenemos valor absoluto de x menor que 8 menos 5. Y acá podemos operar con el 8 y 5 que están afectados por una operación. En este caso, por la resta. Si a 8 le resto 5, vamos a obtener 3. Bien, hasta acá tengo entonces valor absoluto de x menor que 3. Y esa expresión nos vamos a relegar justamente al teorema del menor o al teorema 1, que establecía lo siguiente. Fíjense, acá tengo valor absoluto de x menor que 3. La propiedad del menor, volviendo a la diapositiva, dice valor absoluto de x menor que a. Y para el valor absoluto de x menor que a, lo que va a pasar es que la desigualdad se transforma en menos a menor que x menor que a. Pasando a la diapositiva, significa entonces, si el valor absoluto de x es menor que 3, voy a colocar a menos 3, que es el opuesto de 3, menor que x, menor que 3. Y ahora sí ya tengo el intervalo que representa nuestro conjunto solución. Quiere decir entonces que nuestro conjunto solución estaría dado, agrego acá el conjunto solución,
conjunto solución va a ser igual, lo voy a colocar entre paréntesis, puesto de que a menos 3 y 3 son extremos que no lo tocan. Menos 3 y 3. ¿Y ahí termina, profe? Ahí estaríamos con el conjunto solución. Sí, ahí terminaría porque ahí estamos observando el conjunto solución. Tendríamos ¿Y la que, gráfica? la gráfica simplemente sería una recta. A ver si se las puedo hacer acá. Sería básicamente una recta en donde voy a marcar a menos 3 hacia la izquierda y a 3 hacia la derecha. Y después voy a unir con ceros abiertos, con puntos abiertos, a menos 3 hasta 3. Quiere decir que todos los valores que están comprendidos entre menos 3 y 3 satisfacen esa desigualdad. Simplemente eso sería la gráfica. Ya veo si se las puedo marcar acá. Profe, ¿Sí? ¿por qué el 5 cambia de lugar? Porque necesito despejar el valor absoluto de X. Si ¿Y si no lo así tiene cambio, que cambiar de signo también? sí, cuando hacemos pasaje de términos, cambiamos el signo. Pasa con la operación contraria. Este, como está positivo, va a pasar negativo. Si hubiera estado multiplicando, lo hubiera pasado dividiendo. O si hubiera estado dividiendo, lo hubiera pasado multiplicando. Pero como está fuera, Es como esto una ecuación, ¿entendés? sí se resuelve de manera análoga a la ecuación. Lo único que al final se aplican propiedades. Y después ya encuentro nuestro conjunto solución. Ah, sí, ahora entiendo, gracias. Profe, ¿y podríamos ver un ejemplo de igualdad, o sea, no de desigualdad? O de una ecuación con valor absoluto. Claro. Sí, sí, ya lo vamos a ver. Bien, gracias. Voy a marcar acá algunas dificultades con las cuales se pueden encontrar. ¿Qué hacer si después de despejar se obtiene un número negativo? Primero, habría que resolver por lógica, no por cómputo ni aplicando la propiedad. Es decir, primero trato de resolverlo y observo que hacia el lado derecho me aparece un número negativo. A partir de ahí tendríamos que hacer una siguiente pregunta. ¿Cuándo el valor absoluto es menor que un número negativo? Nunca. ¿Por qué? Porque el valor absoluto lo que me da es transformar a un número negativo en positivo y el positivo lo deja como está. Quiere decir que un valor absoluto nunca va a ser menor que un número negativo. Esto significa que no tiene solución. ¿Cuándo un valor absoluto va a ser mayor que un número negativo? Siempre. Siempre, ¿por qué? Porque es un valor positivo. Esto significa que la solución es todos los números reales. ¿Qué les quiero decir entonces? Que cuando tenemos un valor absoluto de X menor que un número negativo, no se tiene solución, no admite solución. Ahora, si el valor absoluto de X es mayor que un número negativo, significa que se cumple para todos los números reales. Entonces, en eso varía cuando hacia el lado derecho tenemos un número negativo. Vamos a la solución de inecuaciones con valor absoluto. Veamos otro ejercicio, otro ejemplo. Acá dice, resuelva el valor absoluto de x más 5 menor o igual que 10. En donde voy a aplicar la propiedad. Fíjense la diferencia de esta desigualdad con respecto a la anterior. Acá el 5 está dentro de las barras de valor absoluto. No lo puedo pasar.
Porque las barras de valor absoluto funcionan de la misma manera que un paréntesis. No lo puedo eliminar o no puedo trabajar lo que está dentro, pasarlo hacia el otro miembro hasta que no elimine el paréntesis o el valor absoluto. En cambio, en la diapositiva anterior, el 5, ese que recién lo marcaban porque pasaba hacia el segundo miembro, estaba fuera de la barra de valor absoluto. Entonces, acá tengo valor absoluto de x más 5 menor o igual que 10. Directamente voy a aplicar el teorema del menor. ¿Por qué? Porque tengo menor o igual que 10. 10 es un número real positivo, lo puedo aplicar normalmente. Y acá la expresión me quedaría menos 10, que es el opuesto de 10, menor o igual que lo que está dentro de la barra de valor absoluto, ya lo coloco sin la barra de valor absoluto, x más 5, menor o igual que 10. Bien, allí ya he aplicado el teorema del menor. Fíjense que acá dice menor igual y en el teorema dice menor, pero los teoremas del menor y del mayor son válidos también para menor igual y para mayor igual. Ya tenemos entonces la desigualdad armada. Lo único que tengo que hacer es resolverla de manera idéntica a las desigualdades. Tengo el 5 positivo, lo voy a despejar a x, significa que voy a pasar 5 negativo hacia la derecha y 5 negativo hacia la izquierda. Entonces, cuando pasa el 5 negativo hacia la derecha, tengo 10 más menos 5 y menos 10 menos 5. Bueno, si a menos 10 le resto 5, le sumo 5, menos 5, eso es menos 15. Y si a 10 le sumo menos 5, eso es de 5. Fíjense que la desigualdad que acabamos de obtener es menos 15 menor o igual que x menor o igual que 5. Acá sí tenemos la gráfica. Fíjense que lo he marcado con color rojo desde menos 15 a 5. Significa que todos los valores que están comprendidos entre menos 15 y 5 son soluciones de esa desigualdad. Sin embargo, no puse el conjunto solución, que se lo voy a agregar ahora. Entonces, el conjunto solución. Profe, ¿Sí? ¿por qué coloca más menos cuando pasa de término al 5? En realidad, lo que colocar más o menos, o directamente colocar menos, es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que acá se hace pensar de que se suma el opuesto de de 5 en ambos miembros. El opuesto de 5 es menos 5. Y al decir se suma en ambos miembros, entonces colocan más o menos. Pero si a ustedes le confunde eso, simplemente coloquen menos 5. Y es exactamente lo mismo. Bien, gracias. Bueno, le coloco el conjunto solución, menos 15 hasta 5. Ese conjunto solución está marcado con corchetes. ¿Lo pueden ver? Sí, El profe. conjunto de solución entre Sí, menos profe. 15 y 5. Perfecto. Entonces allí tenemos ya las tres soluciones entre menos 15 menor o igual que x menor o igual que 5, la representación gráfica y la notación por intervalos. Veamos un ejercicio número 2, pero ahora ya vamos a aplicar la otra parte del teorema, que es el teorema 2. Acá tenemos el siguiente valor absoluto. Resuelve el valor absoluto de menos 3x más 6 mayor que 18. Bien. El teorema del mayor, recuerden, se los voy a agregar acá, a manera que lo recuerden. Por ahí, quizás algunos no lo recuerden. El teorema establecía lo siguiente. Ya se los agrego. Valor absoluto de x mayor que un número a. Entonces acá sucede de que x es mayor que a
O, le voy a colocar el símbolo O, X es menor que menos A. Yo se lo voy a colocar acá, a la par de la palabra ejemplo. Ese es el teorema del menor. Quitaría nomás acá el bicornillero. Bien, decimos entonces de que vamos a aplicar el teorema del menor. Acá decimos el valor absoluto de x mayor que a, si solo si x es mayor que a o x es menor que menos a. Fíjense que cuando el valor absoluto de una expresión es mayor que un número, lo colocamos dos partes. Una parte que queda x mayor que a y la otra parte que es x menor que menos a. En este caso tengo valor absoluto de menos 3x más 6 mayor que 18. Voy a copiar lo que está dentro de las barras de valor absoluto, ¿sí? Mayor que 18, es decir, voy a copiar exactamente todo como está sin las barras de valor absoluto y lo voy a copiar acá hacia la derecha. Menos 3x más 6 mayor que 18. Es indistinto que lo copien a la derecha o a la izquierda, eso no varía, pero lo que quiero marcar es que la primera parte es la expresión sin las barras de valor absoluto. Y la otra parte es la misma expresión, pero se cambia el sentido de la desigualdad y la asignatura de 18, en este caso menos 18. Por lo tanto, ya tengo las dos desigualdades y las dos desigualdades las debo resolver de manera simultánea. Acá el 6 que está sumando va a pasar restando, entonces si a 18 le resto 6 voy a obtener 12. Luego tengo menos 3x mayor que 12. Ese menos 3 va a pasar dividiendo y como es un número negativo, fíjense que cambia el sentido de la desigualdad, porque ya voy a tener 12 dividido en menos 3 y eso es de menos 4. Por lo tanto, tendría x menor que menos 4. Ya tengo resuelta la parte de la derecha. La parte de la izquierda, tengo menos 3x más 6 menor que 18. Recuerden que acá le habíamos cambiado el sentido de la desigualdad y le habíamos cambiado el signo al valor numérico que está en el segundo miembro de esa desigualdad, en este caso 18. Y en lo único que varía es que ahora 6 lo vamos a tener que llevar restando al segundo miembro. Voy a tener menos 18 menos 6, eso es de menos 24. El menos 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo y eso va a significar de que va a cambiar el sentido de desigualdad puesto que menos 3 es negativo y al hacer la división entre menos 24 y menos 3 sería la regla de los signos, menos por menos más, 24 dividido en 3, eso es de 8, con el cual llegamos a que x es mayor que 8. Entonces observo, tengo por un lado x mayor que 8 y por otro lado x menor que menos 4. Entonces acá puedo pensar, ¿cuál es menor, 8 o menos 4? Menos 4. Entonces marco a menos 4 en la recta, lo que estoy señalando en esta parte. Lo marco a menos 4 en la recta y la desigualdad establece lo siguiente, x menor que menos 4. Me está diciendo todos los valores de menos 4 hacia la izquierda. Por lo tanto, voy a copiar a menos 4 y todos los valores que son anteriores a menos 4. Luego, la otra parte es x mayor que 8. Voy a marcar a 8 en la recta, por supuesto a la derecha de menos 4. Estos numeritos que están comprendidos entre menos 4 y 8, no son necesarios colocarlos, porque ustedes marquen a menos 4 y a 8 así como bosquejo es suficiente. Entonces lo marco a 8, que estaría a la derecha de menos 4, y la desigualdad dice lo siguiente, x mayor que 8, quiere decir desde 8 hacia la derecha. Por lo tanto, vamos a marcar todos los valores que son mayores que 8. 9, 10, 11.
Y allí ya estamos en presencia de la solución gráfica. Voy a colocar ahora el conjunto solución. El conjunto solución estaría dado desde menos infinito, que va a ir colocado con paréntesis, desde menos infinito hacia menos 4. Entonces, desde menos infinito hacia menos 4. Y eso va a estar unido, esa es una particularidad que tiene el teorema del mayor, que siempre me va a dar la unión de dos intervalos. Unido, el cual también va a ser un intervalo abierto, desde 8 hacia infinito. Allí ya les puse el conjunto solución. Se los agrando un poquito para que así lo puedan ver. Y ya tenemos el conjunto solución. Desde menos infinito a menos 4, unido desde 8 hacia infinito. Vamos a un ejercicio 3. En este ejercicio van a ver que tengo valor absoluto de 2x, pero las barras de valor absoluto solamente afectan a 2x. Menos 5 menor que 11. Bien, ese menos 5 lo vamos a llevar al segundo miembro, puesto que no está dentro de la barra de valor absoluto. Entonces, el 5 negativo va a pasar como positivo. Entonces me va a quedar 11 más 5, y eso es de 16. Bien, hasta acá tengo valor absoluto de 2x menor que 16. Como es menor, puedo aplicar el teorema del menor, en el cual ya me va a quedar menos 16 menor que 2x menor que 16. ¿Sí? Ya puse el opuesto a 16. Sin embargo, ya tengo esta desigualdad, esta triple desigualdad. Y recuerden que para resolver esta triple desigualdad, tengo que despejar a x que está en el medio, y ese numerito que está acompañando a x va a pasar con la operación contraria. Ese 2 se está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia la izquierda y dividiendo hacia la derecha. Entonces, si a menos 16 lo divido en 2, me va a quedar de menos 8. Y a 16 lo divido en 2, me va a quedar de 8. Y allí me queda simplemente la desigualdad menos 8 menor que x menor que 8. Entonces marco a menos 8 en la recta, marco a 8 en la recta, y unimos con color, pero no lo toma en los extremos, puesto que es solamente menor. Acá nuestro conjunto solución estaría dado, ya se los coloco, por los valores que están comprendidos entre menos 8 y 8, pero no lo toma en los extremos, así que vamos con paréntesis, menos 8 y 8. Quiere decir que tenemos este conjunto de solución, menos 8 y 8. Bueno, vamos a un ejemplo más, un ejercicio 4. Fíjense justamente lo que quería marcar. ¿Qué puede pasar en el trabajo práctico? Resuelve el valor absoluto de x menos 3 mayor o igual que menos 2. Bien. Como el valor absoluto está despejado, al otro lado hay un número negativo. En este caso es menos 2. Acá nos podemos preguntar, ¿cuándo el valor absoluto es mayor que un número negativo? Bueno, recuerden que lo que le dije al principio, el valor absoluto representa una distancia, por lo tanto es un número positivo. Eso significa que la contestación a esa pregunta va a ser siempre. Sabemos que la solución entonces básicamente es el conjunto de todos los números reales. ¿Y cómo sería gráficamente esa solución? Bueno, simplemente se hace la recta, así como la tengo marcada acá, la recta numérica, con una flecha con doble sentido, señalando que el conjunto solución puede tomar
cualquiera de esos valores y nuestro conjunto solución, se lo voy a marcar acá, estaría dado por conjunto solución igual y se coloca R, que significa los reales. Se lo abro un poquito. Conjunto solución estaría marcado por los reales. Profe, y si hubiera Sí. un cero, Si ves un 0, también te va a pasar exactamente lo mismo. Porque no puede, el 0 no es un número positivo. Sin embargo, tampoco es un número negativo. Pero el conjunto solución, el valor absoluto, va a ser inexorablemente mayor que ese valor 0. bien. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya